Apocalipsis capítulo 21. Seguimos con el discipulado en este día maravilloso. Quiero hablarle del fundamento o número 8 que quiero que abordemos en este día. Estamos hablando de los fundamentos que debe de tener la iglesia de Cristo. Pero como base hemos abordado ahí el Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, que dice así: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 2 de ese mismo capítulo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Oyó, la nueva Jerusalén, que tipifica a la novia de Cristo, tiene que tener el adorno doctrinal de 12 fundamentos. Esto quiere decir que la novia, según el versículo 2, viene completa, o sea, no le falta nada. Y esto es tremendo porque este fundamento de dar diezmos y ofrendas, que lo incluye, es tremendo. Yo le voy a hablar en este día de cosas que quizás usted nunca ha oído y de cosas que usted también ha oído, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente, y quiero que usted me ponga mucha atención porque de seguro Dios va a obrar en su vida. Si tal vez usted es una persona que no cree en el dar, por supuesto muchos no creen en el dar diezmo, pero vamos a aclarar esto porque aquí hay un montón de cosas tremendas que Dios nos va a hablar. Bueno, hemos visto 7 fundamentos: la sabiduría, la santidad, el amor divino, la fe, el poder de Dios, la justicia y el derecho. Hoy vamos a entrar en el fundamento número 8, como le decía al principio, el fundamento de dar, que incluye diezmos y ofrendas. Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 6 para ir entrando en materia y entender todo lo que le quiero transmitir en este día. Solo quiero que ponga atención y que abra su corazón y escuche antes de poder hablar. Pero en 1 Timoteo 6, versículo 18 al 19 dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Oiga, aquí va todo incluido. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, oiga, para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Wow. ¿Oyó? Biblia Recobro. Mire cómo dice. Se la voy a leer de acá yo. Que hagan bien, dice el versículo 18, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir. Versículo 19. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir. ¿Oyó eso? Esto nos muestra de que conforme damos y nos damos, nos permite poner un buen fundamento en la era presente como un tesoro que vamos a disfrutar en el futuro. De eso nos está hablando ahí. ¿Por qué? Porque lo que siembras hoy abundantemente lo recibes en tu futuro. Es como que cuando uno le da a Dios, Dios mismo se lo devuelve a uno y le da abundantemente. Segunda de Corintios, vamos a ir poniendo base a todo esto.
En 2 Corintios 9:6 lo dice así. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, es un principio claro de Dios. Claro, el hombre está más propenso a recibir que a dar. Esa es una ley que, hermano, la tenemos casi todos. Eso sí, el dar, compartir y recibir no solamente debe de ser en el área material, sino también en el área espiritual. Lo tremendo es que a nosotros nos gusta que Dios nos dé unción, que nos dé gozo, que nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé bendiciones. Sin embargo, a nosotros nos cuesta darnos primero al Señor. Nos cuesta darnos en oración, en la entrega. Ha visto que al hombre le es difícil hacer eso. Nos cuesta hacerlo. Yo creo que la actitud de dar depende de cuánto se haya dado uno al Señor primero. Si uno logra darse primero al Señor de una forma total, le va a ser más fácil dar. Por eso Pablo, hablando de las iglesias de Macedonia, decía algo tremendo, hermano, ahí en 2 de Corintios, versículo 8, del 2 al 5. Dice, pues, en medio de una gran prueba de aflicción, hablando de la iglesia de Macedonia, su gozo y su profunda pobreza, oiga esto muy importante, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, oiga, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino, aquí está la clave, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Vio? Por la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque es un fundamento, el fundamento de dar. Entonces, el que se da al Señor primero, no le cuesta dar lo material. Porque sabe que todo es del Señor, hasta Él mismo. Ahora, la disposición de dar se debe de hacer, y esto es muy importante, se debe de hacer conforme a lo que ha recibido o tiene. Versículo 11 de ese mismo capítulo 8 dice así: ahora pues acabad también de hacerlo, porque como hubo la buena voluntad para desearlo, le habla la misma iglesia, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. ¿Oyó? Esta iglesia, desde su profunda pobreza, oiga, rogaba a Pablo para dar. Y Pablo no lo rechazó porque él conocía el principio de dar. Él le hubiera dicho, no hombre, ustedes la verdad que son muy pobres. Pero Pablo sabía que si esta iglesia daba, soltaba una bendición para ellos. Lo triste es que hoy, a través de las enseñanzas erradas, se ha perdido el gozo de este fundamento. Mira, hay tanta enseñanza errada y yo creo que es por no estudiar a profundidad con ¿cómo le podría decir? Con delicadeza, con cuidado, con respeto. Pero yo creo que hoy más que nunca ha pasado eso. Es decir, el dar de lo que Dios nos da y de lo que Dios demanda hoy en amor y por gracia se ha perdido. Y se ha dejado a un lado. Lógicamente entendemos y comprendemos que, hermano, también se mueve lo falso. También hay sinvergüenzas dentro del evangelio que mutilan al pueblo.
Pero yo no le voy a hablar de ellos, porque yo voy a hablarle de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque le damos más al César, a la carne, que a Dios. Y por eso es que al escuchar y al ver cosas que están erradas y no tener un conocimiento uno profundo de la palabra, uno puede caer y enredarse también. Aparte, muchos cristianos han perdido la disposición de dar porque han consumido y permitido mucha basura en su casa y está acumulada. Y ese es el gran problema. Claro, hasta que venga la luz y barran su casa, encontrarán la moneda que han perdido y recuperarán el gozo. ¿Por qué le estoy hablando esto? ¿Por qué le digo esto? Porque a la mujer de la parábola de la moneda perdida le pasó eso. La mujer es tipo de la iglesia en esa parábola de Lucas 15 del 8 al 9, léalo en su casa. Lo tremendo es que esta mujer tenía 10 monedas y había perdido una. Ahora la pregunta, ¿cuánto porcentaje es eso? El 10%. Entonces, ¿qué había perdido ella? Había perdido el diezmo. ¿Por qué? Porque ella tenía 10 monedas. Y lo curioso es que, hermano, el Señor pone la parábola usando una moneda. Examínelo y va a ver qué tremendo. Por eso yo me atrevo a decir que mucha gente está en oscuridad acerca de este tema de dar diezmos y ofrendas, porque ha dejado acumular mucha basura. Y eso es la razón del por qué ha perdido la gracia y el gozo de diezmar. Porque cuando esta mujer encuentra la moneda, dice que se llenó de gozo, hermano. Claro, algunos argumentan que esto es sabido de todos, pero ya le voy a hablar las cosas que el Señor me ha hablado a mí, hermano, tremendas de este tema. Claro, algunos argumentan que ya no existe el dar diezmos. ¿Por qué? Porque es de la ley, dicen ellos. Y lógicamente está escrito. También ellos dicen que lo que se debe de hacer en el nuevo pacto, escuche, es solo ofrendar lo que también se practicó en la ley. Porque en la ley se practicó el diezmar y el ofrendar. Mire, yo realmente respeto mucho lo que estas personas argumentan. Y he oído sus prédicas y he leído sus conceptos, pero no unos. He oído a todos los que están en oposición del diezmo. Y también en oposición a aquellos que tal vez están haciendo mal uso de esta gran verdad. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que, hermano, no se haya profundizado y se haya ido a ver el espíritu de la palabra. Porque la palabra sola mata, pero el espíritu de la palabra da vida. También yo he buscado de madrugada al Señor, hermano, y le he pedido que me revele y que el Espíritu Santo me ha enseñado acerca de esto. Y es como que me ha dictado muchas cosas que las plasmé escribiéndolas. Porque es tremendo lo que le voy a decir con respecto a este fundamento de dar. Por eso quiero compartirle yo, porque he pasado mucho tiempo preguntándole al Señor acerca del diezmo y las ofrendas y de todo lo que realmente Dios quiere que su iglesia haga en amor. Lo impresionante es que cuando se argumenta que solo se debe de ofrendar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y no diezmar, si nos ponemos a pensar es paradójico. Es decir, envuelve una contradicción que yo se la voy a tratar de desenmarañar hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque primero, el principio de dar ofrendas y diezmos no empezaron en la ley.
ni Dios se lo dictó a Moisés en el monte. Y segundo, si argumentamos que solo se debe de ofrendar en el nuevo pacto y que solo eso sigue vigente, hay una equivocación en la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Cristo terminó la ley. La Biblia dice que Él es el fin de la ley. Romanos 10:4. Por lo tanto, ya no se tendría que ofrendar también. ¿Por qué? Porque Cristo es la última ofrenda que aceptó Dios. O sea que no tendríamos que hacer eso tampoco. Porque la Biblia dice en Hebreos bien claro, Hebreos capítulo 10, versículo 8. ¿Quiere ir usted conmigo ahí? Ahí está bien claro lo que dice la Escritura con respecto a la ofrenda. Dice en el versículo 8, Hebreos 10:8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni ellos te han complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados, oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. ¿Oyó eso? De una vez para siempre. O sea, se terminó la forma de ofrendar al nivel de la ley. Note que ahí terminó toda, porque Cristo fue la última ofrenda que aceptó Dios. Lo tremendo es que el dar es un fundamento de Dios. ¿Cómo? Entonces la pregunta sería: ¿cómo sigue entonces ahora? Más adelante le voy a contestar de cómo sigue ahora en la gracia este fundamento de dar diezmos y ofrendas. Ahora, ¿por qué Moisés legalizó la ofrenda y el diezmo en la ley si no empezaron ahí? Recuerde que la ofrenda y el diezmo no empezaron en la ley. Empezaron antes de la ley, desde Abel y Abraham. Ahora, repito, ¿por qué lo legalizó Moisés en la ley? Lo hizo, escucha, esto es muy importante, porque recibió revelación de que Dios lo había aprobado para que su pueblo recibiera bendición de todo tipo. Por eso lo legalizó. No es que se lo dictó Dios en el monte, sino que eso venía desde Abraham. Porque Abraham primero le dio el diezmo y después dio la ofrenda. La ofrenda es más grande que el diezmo, porque Abraham dio todo cuando le pidió a su hijo: ofréndame a tu hijo. Ay, Dios mío, eso era todo. Lo otro solo era el 10%. Pero Moisés viene y como vio que Dios lo aprobó y se lo reveló, le dijo: yo lo apruebo. Entonces, hermano, lo legalizó. Y por eso es que, hermano, se escribió aquel pasaje famoso que conocemos, pero que tiene una verdad y que sigue siendo una verdad, que habla así en Malaquías capítulo 3 versículo 8, cuando dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en los diezmos y en las ofrendas. Versículo 10: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque, hermano, el texto nos habla de una forma distinta, ¿verdad? Allá, la forma distinta de diezmar y ofrendar. Sin embargo, nos está diciendo, hermano, que el efecto de hacerlo no cambia.
El efecto es, hermano querido, bendición de Dios de todo tipo, porque es un derramamiento. Si nota, este fundamento de dar permite que Dios derrame bendición a su pueblo de todo tipo. Derramarse es salirse de. Quiere decir que hay derramamientos que el Señor hace en la vida de nosotros, porque no va a ser, como hemos dicho en otra oportunidad, que no solo es de dinero, porque hay gente que no necesita, pero quizás necesita derramamiento de gozo, derramamiento del Espíritu Santo, derramamiento de unción profética, etcétera, y otros derramamientos más. Otro punto que se argumenta de algunos hermanos que no creen el diezmo es que Cristo y los apóstoles no hablaron del diezmo. Lo tremendo es que en realidad, esto es algo muy importante también, no tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo vino en la ley. Por lo tanto, tenía que diezmar para cumplirla. Aparte, Cristo sí lo aprobó. Y lo habló cuando dijo en Mateo 23, vamos a Mateo 23, para aquellos que dicen, ¿dónde está un pasaje? Bueno, aquí le voy a dar uno. Mateo 23, versículo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que deberías de haber hecho primero, sin descuidar aquellas, o sea, sin descuidar el diezmo. Notó, Cristo no evadió el diezmo. ¿Por qué? Porque como dije, Él vino en la ley y cumplió ante sus apóstoles la ley hasta la cruz. Por otra parte, no había necesidad de hablar de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque estaba legalizado. O sea, era una obligación en Israel dar el diezmo, porque Moisés lo había legalizado. Y había legalizado, y oiga esto, lo que Abraham el gentil y Padre nuestro por la fe había recibido por revelación de Melquisedec. Y Melquisedec es Cristo. Melquisedec, Cristo, le enseñó a Abraham la forma de cómo se honraría el sacerdocio de su descendencia. Pero su descendencia no solamente era la arena a la orilla del mar que representa a Israel, sino que era la otra descendencia como las estrellas del firmamento, que habla de la iglesia de Cristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se le enseñó de parte de Melquisedec. Esto es tremendo, hermano, si usted lo entiende y lo comprende. Y entonces, eso es lo que le enseñó a honrar el sacerdocio, o de cómo se honraría el sacerdocio, de cómo el sacerdocio iba a ser alimentado. Por eso, hermano, lo que hizo Moisés fue legalizarlo para que el pueblo de Dios no perdiera el ciclo de derramamiento de bendición. Como le dije, cuando uno diezma y ofrenda, no es que solo va a recibir dinero. No, esa también puede ser una falsa enseñanza. Que es parte, y que eso también viene, sí, pero hay otras cosas que necesita el pueblo de Dios. Y Cristo, mire, como dijimos, lo ratificó y confirmó que cuando Él vino estaba vigente. Mateo 23, 23 que leímos. Y Pablo, y esto es tremendo lo que descubrí yo, hermano. Y esto yo lo vi, pero aún más claro. Sabía, pero ahora el Señor como que me lo aclaró mucho mejor. Pablo, o el que escribió Hebreos, aunque yo creo que Pablo escribió el Hebreos porque él conocía la ley. Pablo ratificó que el fundamento de dar diezmos y ofrenda continuaba para que la iglesia de Cristo siguiera recibiendo los derramamientos de bendición. Y yo quiero que lo veamos en dos versiones
que a mí me impactó, pero me impactó más una que la otra, pero voy a leerle las Américas y luego le voy a leer la Biblia aramea. Después usted va y busca la Biblia aramea y ahí le va a decir lo que le voy a decir. Pero dice así, Hebreos 7 del 4 al 5 dice: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, está hablando de Melquisedec, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. ¿Oyó? Y dice aquí ciertamente hombres mortales, versículo 8, reciben el diezmo, pero ahí lo recibió uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora yo le voy a leer la Biblia aramea, mire cómo dice y ponga atención, versículo 5. Porque los hijos de Leví que recibieron, esa es una palabra tiempo pasado, el sacerdocio, dice, estaban, tiempo pasado, estaban autorizados por la ley a tomar del pueblo los diezmos, es decir, de sus hermanos. Pero versículo 8, aquí, palabra tiempo presente, hombres mortales reciben el diezmo. Otra versión dice, hombres que mueren, no levitas, reciben el diezmo. ¿Oyó? En el Nuevo Testamento. Repito, versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Oyó eso? Versículo 16. Que no te los di, pero dice así, de ese mismo capítulo de Hebreos, que ha llegado a dice que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 19. Solo le doy estos versículos como para abrir el entendimiento. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introdujo una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, que es por Cristo. Versículo 22. Por eso Jesús ha venido a ser el mediador de un mejor pacto. ¿Oyó? Aquí habla de Cristo porque Él vive, resucitó, está vivo. Ahora, la pregunta que dejamos allá en el tintel: ¿cómo continúa el fundamento de dar ofrendas y diezmos hoy? ¿O qué fue lo que cambió de la ley a la gracia? Y esto es tremendo, a mí me lo dictaron así, hermano. Mire, lo que cambió fue la forma de obedecer el fundamento. Es decir, el Señor lo mejoró para que fuera más agradable a Él. Por eso lo mejoró. En otras palabras, ahora ya no se da el diezmo por ley o porque te obligan, sino que se da por gracia. Se da por amor, con el fin de honrar el sacerdocio. Porque somos reyes y sacerdotes de otra forma espiritual más elevada. Apocalipsis 1:6. ¿Oyó bien? Ya no te obligan, sino que se da por gracia, por amor. Esto es tremendo. Claro, el diezmo debe de darse a quien tiene las promesas, no al hombre, sino al que tiene las promesas, a Cristo, que tiene testimonio de que vive según el orden de Melquisedec. ¿Oyó bien eso? Lo impresionante, usted después me pregunta, es que en la gracia son más delicadas las demandas o mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios ya no van a estar escritas en tablas de piedra, sino que están escritas ahora en tu corazón, allá adentro.
Por eso en la gracia se rige con la conciencia. ¿Sí me explico? Lo impresionante es que son más delicados. Por lo tanto, va por cuenta nuestra en la gracia si no lo queremos obedecer. Si usted no lo quiere obedecer, va por cuenta suya. Bueno, para que entendamos mejor cómo se mejoró o cómo se mejoraron las cosas en la gracia, incluyendo otros mandamientos que aunque ya terminaron o aunque ya terminó la ley, siguen vigentes ahora de otra forma. Porque hay cosas que siguen vigentes de otra forma que a eso no le ponen mucha atención y no se habla de eso. Los que realmente creen que no se debe de diezmar. Por ejemplo, para entenderlo, en la ley, la ofrenda y el diezmo era animales, menta, comino y productos de la tierra. Hoy es con dinero que se recibe semanalmente o mensualmente, o según se haya prosperado, se puede dar ofrendas personales, como las que recibía Pablo en Hechos 16:2, por ejemplo. Oiga lo que dice, Hechos 16:2, quiero que vayamos ahí. Después me pregunta, por eso es un discipulado. Hechos 16:2, vamos a ver. Quiero que vaya conmigo ahí. Mire cómo dice Hechos 10. Primera de Corintios es así. Primera de Corintios 16:2. Hechos 2 digo como. Primera de Corintios, hermano. 16:2. Por eso miraba aquí a mi colega que no encajaba. Dice así: que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Oye? Pablo, hermano, nos habla de que según se haya prosperado. Es decir, que cuando yo recibo de parte de Dios, ahí es donde yo lo hago. Otro ejemplo para entender lo que le quiero transmitir de la forma o cómo mejoró el Señor el nuevo pacto y que es más delicado. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio no se ha anulado porque terminó la ley. ¿O cree que ya se anuló porque terminó la ley? No. Lo que pasa es que cambió la forma. Es decir, en la gracia es más delicado porque el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Oyó eso? Lo elevó. También en la ley dice: no matarás. Porque terminó la ley. ¿Ya terminó ese mandamiento? No. Terminó en la ley, ¿verdad? Si terminó la ley, no ha terminado. Lo que terminó fue la forma. ¿Por qué? Porque en la gracia dice: el que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. Ahí dice en 1 de Juan 3:15. También en la ley se mataba un cordero para celebrar fiesta al Señor. En la gracia, Cristo es nuestra Pascua. Y la fiesta, la Santa Cena, se celebra con pan y vino. Note cómo cambió. En la ley, por ejemplo, se guardaba el sábado porque era santo. Y era en perpetuidad. Pero hoy en la gracia ya no guardamos el sábado, sino todos los días, porque Cristo es el sábado y Él es el santo de los santos. ¿Sí me entiende? ¿Nota usted la modificación? ¿Cómo se mejoró todo? Entonces lo que trato de decir es que en la gracia se mejoró, cambió la forma. Eso sí, el efecto de la bendición es la misma. Como el ayuno. El ayuno, hermano, también en la ley era obligatorio una vez al año.
en el día de la expiación. Aparte se ponían de luto. Hoy no. Hoy se debe de hacer, hermano, perfumado, bien vestido, vestirse de fiesta. Cuando ayunéis, dice, no ayunéis como los fariseos, hacerlo de esta manera, porque terminó la ley, se terminó el ayuno. No. Lo que cambió es la forma, el efecto de la bendición sigue vigente. También en el fundamento de dar debe de hacerse así, con fiesta, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, al que invierte en el reino. Note que Dios ama al dador alegre, no bendice al dador alegre, ama. Por ende, por supuesto, lo bendice. Pero el dar para el reino se refiere a las ofrendas, se refiere a los diezmos, a los donativos, a la ayuda a los pobres, a obrar, a hacer obras. Lo tremendo es que el fundamento de dar nos permite abrir una cuenta en el cielo. Y eso es tremendo porque la Biblia lo dice bien claro, y Pablo mismo, hermano, lo dice en Filipenses 4:17. Oiga cómo dice. Y este es tremendo porque Pablo lo aclara bien. Dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Oyó? Esto quiere decir, hermano, que hay una cuenta en el cielo donde llevan registro de cuánto invertimos en los ministros verdaderos y sacerdotes de Dios. Aquí dice, miren, no es que busque la dádiva en sí. En otras palabras, no es que busque la ofrenda, el diezmo, no. Lo tremendo es que Jesús le habló a Pablo de este fundamento. Él le dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:31. Y también le dijo personalmente Jesús a Pablo, le dijo aquel versículo que dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Primera de Corintios 9:14. Y cuando usted va a ver las palabras de Jesús en los 4 evangelios, no aparece ahí, porque eso se lo dio Jesús a Pablo, o le dijo en persona. Aparte, Pablo le dice a la iglesia, versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 9, le dice así: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Es decir, el fundamento de dar, que incluye los diezmos, ofrendas. ¿Por qué? Porque esa es la forma del sostén de la iglesia y del sostén del ministro. Esa es la forma que Dios ha usado. Ahora, no vaya a pensar que yo le vengo a pedir dinero. Gracias a Dios tuve buenos mentores que nunca acostumbraron eso y nos enseñaron bien a no hacerlo. Y Dios en su misericordia nos ha revelado que ese principio fue maravilloso, porque Dios sostiene al que llama. Pero esta verdad no podemos dejarla de anular. Eso sí, hermano, no podemos dejar de predicar este fundamento. Claro, el que lo hace debe de hacerlo para el Señor, porque del Señor va a recibir la medida para vivir. Dios le va a dar la medida para vivir, porque hay diferentes medidas que el Señor reparte a aquellos que dan. En Lucas capítulo 6, versículo 38, lo dice claro, hablando de este fundamento: dad y se os da, y dad y os será dado. Oiga, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Oye, aquí está. Lo tremendo es que aquí dice que con la medida con que midáis,
se os volverá a medir. Esto quiere decir que Dios lo va a devolver tarde o temprano. Pero imagínense aquel que no tiene cuenta en el cielo y no tiene saldo, está arruinado. Bueno, hay muchos más versículos que nos comprueban el fundamento de dar. Mi oración es que el Señor les revele a dónde hay que hacerlo por los abusos que hay. Porque hay muchos abusos, lógicamente, que nosotros lo sabemos y que lo vemos abiertamente, ¿verdad? Eso sí, Dios estableció el fundamento de dar porque Él fue el primero que lo practicó dando a su Hijo como ofrenda a la humanidad. Él fue el primero que dio, hermano, por eso lo estableció ese fundamento. Entonces, mire, termino con un versículo que el Señor le dice a una gran parte de la iglesia y que lo sentí de esa manera, que lo sentí como que Dios le habla de esta manera, y en verdad le habla porque es a la iglesia última que el Señor se refiere ahí en Apocalipsis 3:2 y le dice así: ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Quiere decir que hay gente que está en falla. Ojalá Dios le revele a usted este fundamento, y a veces es necesario no estar a la defensiva, especialmente aquellos que no creen, sino que deben de estar conscientes y estudiar y ver, y mire, y si tiene este mensaje, volverlo a repetir en su corazón. Entonces, el fundamento de dar diezmos y ofrendas es por amor. Es por amor, como lo hizo Abraham, porque es que de lo que recibimos te damos, decía David. Y el que siembra abundantemente recibe. Honrad a Dios con vuestros bienes. También la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Almeida, con toda tu mente, con todos tus bienes, y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí cumplís toda la ley. Oiga eso. O sea que el fundamento de dar es clave dentro de la vida, pero usted debe de entenderlo, comprenderlo. Entonces, los hombres, por supuesto, vemos aquí en la misma palabra, hermano, que conocían este fundamento. Por ejemplo, dijimos que Abraham lo hizo por amor. Y uno debe de hacerlo por amor, por agradecimiento, porque tengo la necesidad de hacerlo para el Señor, porque al Señor le agrada que lo hagamos. Jacob, por ejemplo, dio diezmos también, pero él lo hizo por intercambio o por negocio. Él le dijo: si me das, yo te doy. Si me bendices y me das la cantidad que yo te pido, entonces yo te voy a dar. Pero eso ya no sería, eso sería un trueque, ¿no? Aunque en ese caso fue así y es válido, como que fue válido. Moisés viene, como Dios aprobó el diezmo, Moisés viene y lo legalizó por la ley. Y entonces dijo: no, yo no voy a perder la oportunidad. Es como que Dios lo dirigió, le dijo: ve, legalízalo, porque yo quiero que mi pueblo no pierda el ciclo de bendición. Por lo tanto, quiero que lo legalices, porque el fundamento de dar está ahí, porque es mío, es un fundamento de Dios. Entonces viene Moisés y dice: yo lo legalizo, y entonces lo puso por imposición, ¿no? Y la gente tenía que dar, puro tubo, hermano. Pero por amor es cuando tú recibes de la paga. Y los fariseos, el otro tipo de diezmo, son 4, lo hizo por vanagloria, para que lo vieran. Tampoco debe de ser así.
Entonces Dios lo que está pidiendo y que nos demos cuenta es que la forma cambió, se mejoró. En el nuevo pacto lo mejoró el Señor para que nosotros ya sintamos deleite de hacerlo y no que nos obliguen a hacerlo, sino que yo me presento yo mismo. Por eso es que ahora Dios te pide, tú ven. Por eso Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero hacerlo vosotros. Ya no obligado. En la gracia ya no es obligado, pero es más grave si no lo hacemos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque las demandas son mayores. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Entonces, si nosotros realmente anhelamos y deseamos la verdadera bendición de Dios, déjeme decirle que este es el camino. Estúdienlo, mírenlo y va a ver que es tremendo lo que acabamos de ver, porque es un fundamento que Dios estableció desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces yo le dejo eso en su corazón. Si usted quiere, pregunte, pero antes de que pregunte vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y así de esa manera nos revele, y aquellos también que están escuchándonos por YouTube, ¿verdad? Porque quisimos que saliera esto también, porque es necesario que muchos lo escuchen y que de esa manera puedan verlo con un corazón no a la defensiva, sino con un corazón abierto a Dios, y que Dios sea el que ilumine, el que dé luz, para que pueda así de esa manera la persona ser una bendición para los que son verdaderos ministros de Dios en el mundo. Porque sabemos que hay, como dijimos, falsos que se aprovechan y que de esa manera mutilan el pueblo, y que eso ya no es agradable delante del Señor. Pero que es una verdad contundente que está en la Biblia, es así. Y yo sé, porque muchos se excusan en cosas que ni entienden para no dar. Pero eso ya va por cuenta suya, como le dije. Pero Dios ha dejado estipulado en su palabra, hermano, que es así. Oremos y demos gracias a Dios y glorifiquemos el nombre del Señor. Padre, venimos orando delante de ti. Te pedimos que te glorifiques en aquellos que nos están viendo, Señor. Si no han recibido a Cristo, pues esta es la oportunidad de hacerlo y empezar a darse a sí mismo delante de tu presencia. Yo bendigo en gran manera a cada uno de aquellos que está ahí al otro lado, Señor, que de seguro nos oirán en cualquier parte del mundo. Padre, que en el nombre de Jesús tú te glorifiques, oh Dios del cielo, y les hables a través de tu Espíritu Santo y muestres revelación, Señor, para que de esa manera podamos hacer lo correcto. También bendigo a la iglesia de este lugar en gran manera, Señor, para que tú te sigas glorificando y también te sigas revelando en medio de ellos. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por permitirnos, oh Dios del cielo, predicar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.